soberbia, ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto que nuevamente estén junto a nosotros. En esta ocasión voy a tratar de hablar con ustedes sobre uno de los pecados capitales conocidos como la avaricia. Aparte de hablar de la avaricia, quisiera que me acompañaran también para que encontremos una definición de pecado. Muy difícil, pero vamos a tratar de encontrar una definición de pecados, porque encontramos un sinfín de definiciones, pero aquella que nosotros nos aprendamos, aquella que nosotros sepamos, y que quizás lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta de lo que en verdad es pecado. También vamos a hablar un poco de historia, de cómo de 8 pecados capitales se pasó a 7 pecados capitales. Yo quiero que me acompañen, gracias a Televisión Católica del Salvador, que nos permite llegar hacia sus hogares. Una persona en la parroquia un día se me acercó y me dijo: Padre, ¿pero qué es pecado? Porque parece que yo no tengo pecados. Yo inmediatamente le pregunté: ¿no tiene pecados? Pues vamos a hacer una cosa. Voy a bajar a San Antonio y voy a tratar de subirla a usted, para que la gente me diga si en verdad usted comete pecados. Porque puede ser que nosotros digamos: yo no tengo pecados, yo no soy pecadora, no sé qué decir. Es lo que siempre algunos penitentes, cuando llegan a la confesión, tratan de decirnos. Es que no sabemos qué es pecado y a veces nos cuesta comprender aunque lo estemos haciendo. El pecado es esto: darle la espalda a Dios. Ustedes no me están viendo, pero es darle la espalda a Dios. Si usted le da la espalda a Dios, es como lo que yo acabo de hacer. Es que usted esté tratando de seguir a Dios, pero no te está viendo. No te está viendo, es por demás. Cuando encontramos dentro del catecismo de la Iglesia Católica, nosotros encontramos cómo es que el ser humano en constante lucha de ir peleando entre el bien y el mal. San Pablo es uno de los que siempre ha escrito sobre el pecado, en donde sobreabundó el pecado, también sobreabunda la gracia. Dice en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1849, dice lo siguiente: el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es fallar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso en ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Qué triste es cuando nosotros nos encontramos en el pecado. Qué triste es cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Es cuando no hacemos lo necesario para poder encontrar esa gracia que Dios nos ofrece. Queridos hermanos, el pecado es reconocer aquella falta que nosotros estamos cometiendo y nos estamos privando de ese amor que Dios nos da. No te prives de ese amor que Dios te da. Hace un buen examen de conciencia y date cuenta en que lo que estás fallando. Sigue diciéndonos el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos hace un punto de referencia muy importante. Hay un salmo muy bonito, el Salmo 51, sobre todo el versículo 6, dice lo siguiente: contra ti solo pequé, cometí la maldad que te aborrece. Es que nosotros bien sabemos que es pecado, pero como estamos rodeados de amistades que no nos hacen ver en lo que estamos, porque el pecado seduce, el pecado encanta, nos gusta cometer pecado, pero manchamos nuestra alma, manchamos nuestro corazón, nos privamos de esa gracia que solo Dios nos concede. Manchamos nuestra alma porque nos vamos alejando de Él totalmente. Qué triste es cuando las personas se acomodan y caen en una conciencia laxa. Después de estar cometiendo tanto y tanto el pecado, dicen: no lo es, yo tomo, yo fumo. Quizás usted le es infiel a su mujer o quizás a su esposo, no sé yo, pero en fin, tantos pecados que a veces nos hacen estar en la comodidad y pensamos que no hemos ofendido a Dios. Es eso lo que nosotros debemos de buscar, el tratar de reconciliarnos con Dios, el tratar de encontrar en Dios nuestra fuente última. ¿Y cómo lo encontramos? En el sacramento de la reconciliación. Es reconocer nuestros pecados, es tratar de llegar a nuestro corazón, de llegar por medio de la oración, como decía Monseñor Romero, a esa cámara secreta, y ahí, en nuestra intimidad con Dios, es buscar el pecado que estamos cometiendo. Pero siéntese un momento, analice su vida, vean qué le está fallando. Cuando éramos pequeños, nuestros papás nos decían: no camines así porque te vas a caer.
O nos enseñaban a caminar y nos decían, eso es mala palabra, no la digas. O esa es una acción mala, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hoy que nosotros hemos crecido, en donde ya tenemos conciencia, sabemos lo bueno y lo malo que hacemos, es cuando nosotros tenemos que sincerarnos con Dios. Es cuando tenemos que buscar el verdadero camino que conduce a Dios. Es ese Dios que nos ayuda a continuar siempre adelante. El Papa Pío XII decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. El pecado comporta totalmente el rechazo a la recta razón. Hemos perdido nuestro sentido, hemos perdido aquel sentido de pecado. Ya no nos consideramos pecadores. Es bueno que nosotros lleguemos hacia Dios con ese corazón contrito y humillado. Yo te invito a que me ayudes a que vayamos siempre reflexionando en torno al sentido del pecado. En la siguiente parte vamos a analizar un poco sobre los pecados capitales, históricamente como de 8 pasó a 7 pecados capitales y sobre todo ese pecado de la avaricia. Gracias por seguirnos acompañando. Hoy vamos a hablar un poco sobre la lista de pecados capitales, cómo es que dentro de la historia se fueron dando de 8 pecados capitales a 7 pecados capitales. Es bien interesante el poder ahondar dentro de la historia de la Iglesia. Nuestra Iglesia Católica tiene una riqueza en cuanto a historia que cualquiera de ustedes que pueda accesar a internet o pueda investigar un poco de la historia de la Iglesia, tenemos grandes autores, santos de la Iglesia, doctores de la Iglesia, que empezaron a escribir mucho sobre los pecados capitales. Dentro de la Biblia, les dije anteriormente que no podíamos encontrar así el nombre exacto del pecado capital. Por ello se ha acudido a literatura eclesiástica para poder conseguir una definición exacta de los 7 pecados capitales y la lista de los 7 pecados capitales. Hay grandes santos que han participado dentro de esta incursión a llegar a los 7 pecados capitales. Tenemos santos como por ejemplo a Cipriano de Cartago, también tenemos al Papa Gregorio Magno, que fue quien dio la lista de los 7 pecados capitales. Además, el Papa Gregorio Magno tuvo una participación dentro de la historia de la Iglesia muy grande, no solo en cuanto a hablar de los pecados capitales, sino también habló mucho sobre el purgatorio. Estableció también algo sobre la liturgia y el canto, que también es un tema muy interesante de hablar del Papa Gregorio Magno. Si nosotros vemos, aquí hay mucha información y voy a tratar de digerirla para poderla ir asimilándolo a todos nosotros y poderla comprender un poco en cuanto a su historia. Hay un santo, como ya lo nombré, el santo Cipriano de Cartago, que es un santo africano. Este santo Cipriano de Cartago, según dicen, era un monje que empezó a hablar un poco de los 8 pecados capitales y él enumeraba 8 pecados capitales, pero no encontramos un listado en concreto. El que sí escribe un listado en concreto es un monje conocido como Evagrio Póntico. Evagrio Póntico escribió sobre los 8 vicios o males, le hablaba él. Según cuenta la historia, este monje se retiró a solas y en su soledad y meditación con Dios empezó a escribir y empezó a hablar de cómo era que la maldad o aquellos espíritus llegaban a su corazón e intentaban tratar de desviarlo de la gracia completamente de Dios. Así es como este monje, después de tanta meditación, da un listado de pecados capitales. Evagrio lo que hace es entonces escribe estos 8 vicios o pasiones. También escribe lo siguiente, lo divide en 8 y esto en 2 categorías. Lo voy a leer para que nos quede un poco más claro de lo que estamos hablando. Son 4 vicios o deseo de posesión: la gula, la ebriedad, avaricia, lujuria, vanagloria. 4 vicios también que encontramos que son deseos, no son deseos, sino carencias, privaciones, frustraciones. Y decía Evagrio lo siguiente: la ira, la tristeza, la pereza y el orgullo. Ya en el siglo V, San Juan Casiano escribe también sobre los 7 pecados capitales o los 8 pecados capitales. Él también agrega la ebriedad, la gula, avaricia, lujuria
ira, tristeza, pereza y soberbia. Muchos autores empezaron a escribir sobre ellos, tratando de encontrar un número adecuado y tratando de ver por qué se le llamaba pecado capital y por qué se desprendían otros vicios de estos pecados capitales. Llegamos hasta el siglo VI, cuando llega el Papa San Gregorio Magno, que es uno de los grandes papas que encontramos dentro de la Iglesia Católica por muchas reformas que el Papa Gregorio hizo. Vamos a tener en alguna otra oportunidad el poder hablar solo del aporte del Papa Gregorio. Ahora les quiero decir que el Papa entonces considera lo siguiente: revisó los trabajos que había hecho tanto Evagrio como Casiano. De esos dos trabajos se basó mucho, Evagrio y Casiano. Así es como confecciona una lista propia y definitiva, en el siguiente orden, como el que lo conocemos nosotros: lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. De ahí otros autores como Santo Tomás de Aquino y también San Buenaventura van a tomar este listado del Papa Gregorio Magno. Espero que les haya quedado un poco claro sobre la historia de cómo es que se pasa de 8 a 7 pecados capitales. Avancemos en nuestro estudio. Hoy hablemos un poco sobre la avaricia. Querer tener, acumular tesoros, el querer tener las cosas materiales. El tener es bueno, pero cuando lo hacemos desmesuradamente, eso es pecado. Y ese es el pecado de la avaricia. A veces acumulamos cosas que no necesitamos. Acumulamos tantas cosas en lugar de ser generosos con los demás. Ahora hablemos del pecado de la avaricia. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2514 y en el numeral 2534 nos dice lo siguiente: la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de pasiones. Es uno de los pecados capitales. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento. La avaricia es el querer tener y acumular cosas. ¿A cuánta gente no hemos visto en algún momento nosotros que quiere tener el último celular, quiere tener el último carro, quiere estar vestido a la moda, lo necesite o no lo necesite? No le importa. Lo importante es ir acumulando bienes materiales. Hay gente que se ha peleado, familiares que se han discutido por cuestiones de herencia, por cuestiones terrenales. La madre o el padre de familia ni ha fallecido cuando los hijos ya están peleando por cuánto me va a dar de herencia o qué voy a tener de herencia, y no lo necesita. La diferencia entre la avaricia y la codicia radica en que la avaricia lo que hace es ir acumulando. La codicia solo son quiero esto y no lo acumulo. Son cuestiones pasajeras. En cambio, la avaricia sí que daña nuestro corazón, daña nuestra alma. No estemos deseando cosas de los demás, no estemos pidiendo el ser mejor que los demás. Encontramos dentro de la avaricia que Santo Tomás de Aquino escribió que la avaricia es un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, en la que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales. No perdamos nuestra visión y nuestro horizonte. Todos queremos llegar hacia Dios. Y estando en este mundo pensamos que mientras vivimos, mientras tenemos, mientras comamos bien, mientras tenga usted lo necesario, se le olvida su horizonte. ¿Cuál es su horizonte? Es llegar hacia Dios, es estar junto a Dios. De esta manera nosotros vamos a ver que los bienes materiales no son necesarios totalmente como para poder encontrarnos junto a Él. Dentro de estos pecados que nosotros, el pecado de la avaricia conlleva vicios también, que están plagados también nuestra vida y nuestra alma. Esto incluye la deslealtad, la traición, el soborno, los beneficios personales. Cuando usted busca únicamente su propio bienestar, es el estar bien, es el no ayudarle a los demás, es no ver en el rostro del otro a Cristo, que necesita también de nuestra ayuda. Y es que la avaricia está plagando nuestros corazones en un mundo mediático en donde todo lo tenemos,
en un mundo tan globalizado, que lo que ya están haciendo en Estados Unidos, el último iPhone, qué sé yo, el último Samsung, usted quiere ya su celular, todo esto lo queremos tener, pero no lo necesitamos. Los padres de familia son los primeros que deben de educar a sus hijos para que ellos también vayan apreciando lo que se tiene y a no estar codiciando los bienes ajenos, que es uno de los mandamientos que debemos de aprender nosotros. La avaricia entonces aparece vinculada a otros pecados o delitos. También la estafa, el soborno, eso es avaricia. Juzgue usted mismo. En algunas ocasiones escuchamos en los medios de comunicación cómo también a nivel social, a nivel político, la gente quiere tener más. Son ávaros. Mientras más tienen, más quieren tener. Y nosotros nos debemos de preocupar para que eso no llegue a nuestro corazón. Que la avaricia no enlute nuestro corazón en la oscuridad y en las tinieblas, sino que busquemos el poder compartir de lo que nosotros tenemos. Cuando usted tenga algo y vea que en verdad ese algo no lo necesite, diga, estoy cometiendo este pecado. Analícelo. ¿Qué será que en este momento tenemos o estamos ambicionando tener y no lo necesitamos? Mire que mejor arregle el techo de su casa, que de seguro está dañado, en lugar de comprar un plasma porque mi vecino tiene un plasma, en lugar de comprar un mejor reloj, en lugar de comprar tantas cosas que no las necesitamos. No se apegue a las cosas materiales. No le vaya a pasar como aquel joven del Evangelio que nosotros escuchamos, en el que dice que Jesús, cuando Jesús le dice, ven y sígueme, pero ¿y qué tengo que hacer? Ve y vende todo cuanto tienes. Dice que la palabra de Dios ya no nos habla más de ese joven. ¿Será que nosotros no queremos desprendernos de aquellas cosas que nos están haciendo totalmente daño? ¿Será que nosotros estamos endiosando aquellas cosas que nos están haciendo daño totalmente? Que la avaricia no llegue a nuestro corazón y tratemos la manera de dejarla a un lado. Dante, para poder describir sobre lo que era el pecado de la avaricia en la Divina Comedia, dice que aquellos que habían cometido un pecado de avaricia se encontraban en el purgatorio de rodillas y con una piedra en sus hombros, y eran obligados a recitar las virtudes que contraponen a la avaricia. Tratemos la manera, hermanos, de no acumular tesoros en la tierra. Tratemos la manera de buscar nuestra propia salvación. Tratemos la manera de no endiosar, porque endiosar las cosas terrenales es la que no nos permite avanzar hacia el camino de la perfección. Por eso yo les decía que el querer tener es el que nos enferma muchas veces, y nosotros tenemos que buscar la manera de dejarlo a un lado. Sea generoso, que es la virtud que dentro de poco ya vamos a hablar. Sea generoso usted. Si usted tiene un carro que Dios se lo ha regalado, y hasta hay gente que pone en el carro regalito de Dios, pero es regalito de Dios, pero no es quien le da un aventón al hermano o a la hermana. Qué bueno es que usted también pueda agradecerle a Dios por cuanto le ha dado. Que tenga una casa que Dios se la ha regalado, una casa muy hermosa, y que en esa casa también tenga humildemente un lugar donde atender quizás a aquella persona que llega a pedir posada, porque estuve hambriento y me diste de comer, forastero y me diste dónde vivir. Qué bueno sería que nosotros también buscáramos la mejor manera para poder encontrar a Dios dentro de nuestra vida. Los invito a que continúen para que podamos avanzar en este proyecto tan hermoso de los 7 pecados capitales, y que revise su vida. Puede ser que tengamos el pecado capital de la avaricia. Analícelo, pregúnteselo, porque usted tal vez estará atesorando cosas que no las necesita. Comparta con los demás. Y si usted tiene algún cargo dentro de la sociedad, ya sea un político, ya sea dentro de la iglesia o cualquier cargo, analice su vida, porque también el soborno es parte del pecado capital de la avaricia. Para la avaricia hay una virtud que es una de las virtudes más bellas realmente. Y es una de las virtudes que no necesariamente no es bello por lo que se hace, sino que es bello por lo que se siente al hacer esto, que es la caridad. La virtud de la caridad es una virtud en donde mi corazón me tiene
primero me tiene que doler lo que veo, pero al mismo tiempo mi corazón se goza después de haber hecho una caridad, porque para hacer caridad yo tengo que tener un corazón lleno de amor. Tengo que ver en mi prójimo a un Cristo verdaderamente. Y cuando yo veo a un Cristo en un prójimo, independientemente si es un hombre, una mujer, un joven del cualquier estrato social, mi corazón primero me tiene que doler. Y no necesariamente la caridad es dar de lo mucho que me sobra, porque muchas veces yo puedo decir, voy a mi casa a traer 1 libra de frijoles cuando tengo 5 libras de frijoles en casa. Caridad es de verdad dar aquello que aunque no lo tenga, mi corazón me duele y puedo ayudar al prójimo. Muchas veces no tenemos ni el dinero, ni los bienes materiales para poder ayudar. Pero ¿cuántas personas hay en este mundo que necesitan un abrazo? Y ese abrazo es una caridad. O poder conversar con alguien, poder dar un consejo, poder visitar a aquel enfermo que no tiene probablemente para las medicinas. No tengo los recursos para ayudarle con medicina, pero tengo mi corazón para hablarle de Dios. Tengo mi corazón para decirle lo mucho que me importa, lo mucho que puedo compartir mi tiempo con esta persona. Hay un personaje que todos conocemos. Hay un personaje que hoy por hoy en el siglo XX lo hemos no conocido físicamente, pero nuestros ojos lo vieron, que es Madre Teresa de Calcuta. Y creo que Madre Teresa de Calcuta es el ejemplo vivo, después de Cristo Jesús, de caridad. Aquella mujer que descalza, aquella mujer que únicamente vestía un hábito, pero tenía un corazón tan grande y tan lleno de Dios, que podía dar. Muchas veces no tenía para dar, pero sí tenía unos brazos para levantar a un enfermo, sí tenía unos pies para acompañar a un enfermo, o sí tenía tiempo para dedicarle a aquella persona que lo necesite. Y Madre Teresa de Calcuta dice algo muy lindo que quedó grabado algún tiempo en mi corazón. La caridad y la donación tiene que dolerme mi corazón para entonces entender que he hecho caridad. ¿Y cuándo me duele mi corazón? Cuando lo que yo quiero dar no me sobra, o cuando lo que yo quiero dar no lo tengo en este momento. A veces creemos que caridad es darle los 10 centavos al niño que está pidiendo en un semáforo. O a veces creo yo que caridad es darle de comer a un pordiosero que esté en el suelo. Qué bien que lo podamos hacer. Pero la caridad va más allá. La caridad es poder entregar con alegría lo poco que tengo a aquella persona que no tiene, que no lo tiene, que tampoco me sobra, pero que sí pueda yo compartir y pueda donar, y primero me debe doler mi corazón. Cuando mi corazón me duele y me motiva el Espíritu Santo a donar, a entregarme, entonces ahí está la caridad. Y tengo un testimonio de eso. Yo era una persona que con lo poquito que tengo daba una ofrenda y daba económicamente un poquito. Pero un día descubrí que una persona muy cerquita de mí, una familia, un familiar mío, esa donación que yo le hacía, está bien, lo hacía a una iglesia, la iglesia necesita, pero no me daba cuenta que este familiar mío lo necesitaba más que lo que la iglesia. Entonces, eso fue hace muchos años, tomé la decisión de, en vez, pues ayudo a la iglesia cuando puedo hoy por hoy. Pero me quedó en mi corazón que ese dinero que yo le estaba dando a la iglesia lo necesitaba esta persona que estaba tan cerca de mí y yo no me había dado cuenta. Después descubrí que la caridad, como muchas veces decimos y lo tenemos a flor de labios, la caridad comienza por casa. El Señor me lo reveló, pero por mucho tiempo lo pasé haciendo. Por mucho tiempo era caritativa, pero no con el que lo necesitaba muy cerquita de mí. Cuentas por pagar, endeudamientos,
hipotecas y hasta a veces hasta perder la vida cuando nos sentimos frustrados, que no tenemos lo que queremos. La avaricia puede enlutar nuestro corazón y nos priva de la gracia de Dios. Analicemos nuestra vida, porque estas cosas plásticas no te dan la gracia que Dios sí te puede dar. Porque el dinero no te da la gracia que Dios sí te puede dar. Puede hacer que caigas también en ese pecado. Sé generoso, compartí lo que tenés. Si te has dado cuenta en el transcurso del programa que tenés el pecado de la avaricia y otros vicios, sé generoso, cambia. Deja todo esto, que lo mejor es acumular tesoros en el cielo. Que Dios los bendiga.